Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la División de Universidad Abierta Continua y a Distancia y el Centro de Estudios Hacendarios, le dan la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico, mismo que se llevará a cabo los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre del año en curso. Contaremos con la participación de más de 10 universidades nacionales, universidades de España y distintos países de América Latina. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Enrique Saurial Puche, licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por la Universidad de Columbia, Nueva York, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor investigador y coordinador de la Maestría en Logística y Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac, México, Campus Sur. Bienvenido, doctor Gustavo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Igualmente está con nosotros el doctor Eugenio Gómez Alatorre, licenciado en Economía por la Universidad Panamericana, maestro en Economía por el Colegio de México, maestro en Gobierno y Cultura de las Organizaciones en la Universidad de Navarra y doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra. Actualmente es el director de la licenciatura en Economía en la Universidad Panamericana y profesor invitado en el IPADE Business School. Bienvenido, doctor Eugenio. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Antes de comenzar con nuestra entrevista, cedo la palabra al maestro Carlos Loaiza Manzanero, coordinador del Centro de Estudios Hacendarios, quien es el principal responsable de la organización de este magno evento. Adelante, maestro Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos ustedes, de verdad. A Juan Pablo, a ti Francisco, a nuestros invitados especiales, nuestro amigo Gustavo Saurial, nuestro amigo Eugenio Gómez. Darle la más cordial bienvenida a esta etapa preparatoria rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre del presente año. En esta etapa preparatoria estamos teniendo como propósito que los diferentes especialistas que nos van a acompañar en esta etapa nos puedan brindar un anticipo, un adelanto de lo que será su participación con ponencia precisamente en el Congreso. Entonces, por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, a través del Centro de Estudios Hacendarios que me honro en coordinar, les damos, la verdad, la más cordial bienvenida. Y adelante, Francisco, ustedes, por favor, que seguramente será de gran importancia y sus planteamientos de gran, también, pues yo diría, reitero, no solo de relevancia, sino de importancia también, sobre todo en materia académica y en términos de propuestas. Nuevamente, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Carlos. Comenzamos con esta entrevista. Doctor Sauri, los criterios generales de política económica señalan que para el último trimestre de 2021, la actividad económica podría alcanzar niveles prepandémicos. Esto ha ayudado, por supuesto, en el avance de la vacunación en México. ¿Cree usted que este avance en recuperación económica sea posible? ¿No es un poco ambicioso? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación y también desear mucho éxito a esta primera versión que esperemos que sea justo la primera de muchas otras de este Congreso Internacional de Análisis Económico, organizado por la UNAM, la FES Aragón, el SUA y el Centro de Estudios Hacendarios de la FES Aragón. Yo considero que efectivamente todavía estamos en una etapa de transición entre el efecto de rebote natural que tiene siempre en los ciclos económicos el entrar en una fase de recesión económica profunda como en la que estuvimos metidos una buena parte del año pasado, ¿no? Particularmente la más difícil de ella fue el segundo trimestre del 2020, el tercer trimestre pues también fue muy complicado, pero bueno, al final del año pasado pues ya se empezó a ver un poquito la recuperación y el rebote y unas mejores condiciones económicas pues que ya hemos estado como que empezando a percibir pues ya en este año, ¿no? Segundo trimestre del año, ¿no? La pregunta hace referencia un poquito, ¿no? A esta tendencia y lo que pasó
lo que se está previendo que pase, mejor dicho, en la final del año. Y justo creo que pues la recuperación va sorprendentemente un poquito mejor de lo que se esperaba, pero en realidad todavía no hay como que síntomas y indicadores confiables. Los fundamentales de la economía no están suficientemente claros, tanto en la parte macro como en la parte micro, como para asegurar que para el final del trimestre, del último trimestre de este año, pues tengamos un nivel prepandemia, ¿no? De hecho, recordemos pues que los niveles prepandemia en realidad pues no fueron tampoco o no eran tampoco muy buenos, ¿no? Si pensamos justamente en el 2019, ¿no? La pandemia nos agarró todavía ahí tratando de recuperarnos de un año bastante malo que fue 2019, y nos agarró la pandemia en el primer trimestre del 2020, y 2008 pues fue un año también bastante más complicado, ¿no? Digo, incluso un poco mejor que 2019, pero también un año con una tasa de crecimiento pues todavía suficientemente baja, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en los indicadores del sector manufacturero, pues todavía vemos pues una lenta recuperación que yo estimaría pues no nos alcanzaría para tener pues un nivel de crecimiento económico pues como establecen los criterios generales de política económica, que bueno, entendemos que siempre tienen un poco esa tendencia optimista a pues que es a final de cuentas una señal para los mercados y para los agentes económicos. Pero yo, pues no veo todavía así con certeza y con seguridad, con esta confianza que ven las autoridades y que ven los tomadores de decisiones económicas y los modelos que hacen en la Secretaría de Hacienda, quienes son a final de cuentas quienes hacen esas estimaciones, pues que lleguemos a un nivel prepandemia, ¿no? Sí vamos un poquito más rápido de lo que se esperaba, pero pues no sé, yo todavía veo indicadores de variables que no están todavía pues muy claras, ¿no? Agregaría, además de la mencionada sobre el sector manufacturero, pues que digamos, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues apenas está todavía empezando a jalar, ¿no? Y que es una variable pues también muy importante que está en incógnita, que yo la pondría ahí en reserva, porque pues, realmente todavía no está empezando a jalar el mercado externo, pues por una serie pues también de restricciones, vamos a decir, ¿no? Está el caso famoso, por ejemplo, o muy mencionado, de la escasez de microchips en la industria automotriz, ¿no? Que es una parte muy importante del sector manufacturero, y ese sector manufacturero automotriz vinculado al sector externo que todavía está pues por empezar a jalar, ¿no? Porque si bien ya tenemos un año, pues este año todavía fue un año de reestructura y de recomposición pues de estrategias de parte de las empresas transnacionales que están todavía pues estimando si realmente generan condiciones para poder seguir invirtiendo y poderse meter mucho más de lleno a la dinámica exportadora. Pues en resumen es un poquito eso, ¿no? El poner en interrogante estas estimaciones todavía pues que establecen los criterios generales de política económica, ¿no? Para finales de este año e incluso para el siguiente año, ¿no? Yo dejaría de momento mi participación por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sauri. Igualmente, este documento hace énfasis en la recuperación del empleo, especialmente de las mujeres. Doctor Eugenio, en este sentido, ¿es este un momento de oportunidad para poder cerrar finalmente la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres? Muy bien. A ver, primero quisiera decir que pues, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Gustavo, ¿no? En un primer momento, que aunque en los criterios generales
se tengan algunas estimaciones, y aunque también es bien cierto que podemos esperar ya una recuperación que va siendo un poco más rápida de lo que parecía a principios de año, sí, claramente la recuperación no está, digamos, en el horizonte de este año, ni en términos de la producción, ni tampoco en términos de empleo necesariamente. Y en ese sentido, sí se pueden abrir ciertas oportunidades en la parte de empleo, pero yo sí creo que hemos perdido mucho de lo que necesitamos en términos laborales, ¿no? Y que, digamos, a veces no se nota tan fácilmente cuál es el problema que realmente tiene el empleo, ¿verdad? Si nos fijamos en la tasa de desocupación, esa tasa de desocupación no creció demasiado durante digamos, estos meses de confinamiento, porque pues habría que considerar cómo es la estructura económica de nuestro país, en donde no hay un seguro de desempleo, una parte importante de la población no tiene activos a los cuales recurrir, y entonces en un momento así en el que pudiera perder el empleo que tuviera, tiene que buscar alguna otra ocupación, algo que hacer, ¿verdad? No puede darse el lujo de no hacer nada porque pues tiene que sobrevivir. Entonces, donde más se nota digamos, el impacto de la pandemia en el mercado laboral es en las condiciones de este empleo, ¿no? Donde lo que vimos que aumentó, a lo mejor no tanto la tasa de desocupación como tal, pero sí otros indicadores importantes del empleo, como la tasa de subocupación, en donde, pues además de los desempleados, ¿verdad? Tenemos aquellos que quieren trabajar más horas, ¿no? Que requieren de trabajar más tiempo y no lo logran. Y ahí es donde hemos visto una parte importante del impacto y en otros. Y luego también está el tema que mencionas, Francisco, en donde además este impacto puede ser diferente en hombres y mujeres. Y parece que hay algunos indicadores que sugieren que una parte más grande del impacto lo han recibido las mujeres, ¿no? Que han sido las que han tenido que abandonar un poco más el mercado laboral en estos puntos, o han encontrado condiciones un poco más difíciles, ¿no? Aunque la diferencia no es mucha, en realidad el impacto ha sido en hombres y mujeres. Parece que algunos indicadores sí muestran un impacto un poco mayor en el tema de mujeres. Y no sé, me parece interesante esto que planteas, de decir, oye, ¿no será el momento de atacar el tema de la brecha salarial, ¿no? La verdad es que yo no veo cómo esta coyuntura nos ayude en ese sentido, ¿no? En dado caso, posiblemente pudiera ser un factor que pudiera empeorar las cosas, por lo que decíamos, ¿no? En este momento en el que hay condiciones precarias, algunas de las mujeres han sentido un poco más fuerte el impacto. Entonces, pues no sé, yo no vería esto, ¿no? Porque además son condiciones que tienen que ver con condiciones más estructurales, siento yo, del mercado pues laboral en México. Que esto no se resuelve de un día a otro, y además no creo que la coyuntura ayude demasiado en ese sentido, ¿no? Yo quisiera enfatizar el tema, justamente ahora hablando del empleo, ¿no? La importancia que tiene en la economía y lo importante que es para la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, me parece, si algo nos debiera de preocupar del impacto económico que tenemos actualmente en términos de lo que implicó la pandemia en nuestro país, es justamente esta agravamiento, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? En las
precarias ya condiciones que tiene el empleo en México, ¿no? Donde, una vez más, creo que el principal problema del empleo en México es el tema, o de la ocupación en general, es el tema de la calidad de ese empleo, ¿no? Sabemos que más de la mitad de la población económicamente activa en este país, ¿no? Está en actividades informales, que típicamente además tienen una mucho menor productividad y por lo tanto una menor remuneración. Y esta brecha que se abre, ¿no? Entre empleos formales con alta productividad y una mejor remuneración y los empleos informales es uno de los graves problemas estructurales de nuestro país. Y si bien es una cuestión estructural, ¿no? Una cuestión que no se va a resolver de un día para otro, sí es claro que durante estos meses en donde hemos tenido los impactos de la pandemia, pues la situación del empleo en México se ha hecho aún más precaria. Pues es lo que yo creo que está pasando con el mercado laboral, que es un mercado, insisto, ¿no? Muy importante, no solo porque, pues eso, el empleo es un importante factor de la producción, sino por lo que implica a nivel personal, ¿no? El impacto que esto tiene a nivel de cada una de las familias incluso a nivel de la autoestima, ¿no? La importancia que tiene el poder procurarse cada persona sus propios medios. Pues es un tema importantísimo. Le agradezco, doctor Eugenio. Para generar una recuperación económica efectiva es necesario contar con entidades públicas y privadas fuertes. En particular, las entidades bancarias juegan un papel fundamental. Así pues, doctor Gustavo, ¿cuál es la situación del mercado bancario en México en vistas de la recuperación económica? ¿Es un impedimento que esté acaparado por los bancos más grandes? Bueno, ahí hay una doble versión pues de este comentario que tú haces, Francisco, ¿no? Hay por ahí, pues una literatura muy amplia, en la parte académica, pues que ha tratado de comprobar, pues durante mucho tiempo, el aparente, ¿no? Y así lo pondría en esos contextos, problema de alta concentración del mercado bancario en México, ¿no? Durante muchos tiempos. Las investigaciones pues, no han sido del todo contundentes. Estoy como planteando, digamos, una parte de la versión de la historia, ¿no? Digamos que del lado académico, pues se ha tratado de comprobar sin mucho éxito que hay un problema pues de estructuras de mercado con una cierta orientación monopólica, ¿no? O con o al menos una falta de competencia en el mercado de los servicios bancarios en el sistema financiero mexicano, pues en los últimos años, ¿no? Pero pues por otro lado están los bancos que obviamente pues dicen que no, ¿no? Ellos, a través de, pues también de sus propios datos, de sus propios indicadores, pues no, pues no están de acuerdo en estas conclusiones de estas investigaciones, pues que incluso hechas por la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Que han hecho diferentes estudios sobre el tema de concentración pues, de los servicios bancarios en el sistema financiero. Entonces, bueno, yo lo planteo así como una primera idea porque, bueno, pues no tenemos como que demasiada información o información concluyente respecto de este problema, ¿no? De comportamiento de la estructura del sistema financiero en México, ¿no? Y la primera pregunta creo que tiene que ver más con pues las condiciones o los indicadores que forman parte del sistema financiero, ¿no? Lo que hemos visto es que, bueno, hemos estado siguiendo muy de cerca todos nosotros como interesados de la economía y de los indicadores macroeconómicos durante la pandemia que
pues que ha sido en términos generales digamos, un efecto muy desfavorable, así en términos generales, pero también sabemos que también el efecto en los diferentes sectores pues no ha sido igual, ¿no? Y ahí podríamos pensar, por ejemplo, pues en todos aquellos sectores vinculados, por ejemplo, a los servicios de salud, pues a esos seguramente no les ha ido tan mal durante la pandemia o no les ha ido mal, incluso yo diría que les ha ido bien o incluso muy bien, ¿no? A todos aquellos vinculados pues todos hemos tenido que hacer gastos extras en el sector salud seguramente, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Todos nos hemos tenido que hacer a lo mejor una prueba, algunos se han tenido que hospitalizar y todos hemos tenido que gastar pues en sanitizantes y en muchísimas otras cosas más, ¿no? Lo pongo nada más de ejemplo eh, para describir que la recesión ha sido muy desigual, muy heterogénea, ¿no? Entonces, a unos les ha ido mal, a otros regular y a los otros les ha ido muy mal, pero no a todos les ha ido así, sino que a unos pues les ha ido, vamos a decir, relativamente bien o han podido o tienen mejores condiciones que otros sectores para poder enfrentar las desventajas que ha traído la pandemia. Y ese es el caso del sector financiero, ¿no? El sector financiero, digamos, aunque sí hemos visto paradójicamente que se ha caído la solicitud de créditos en los diferentes segmentos, créditos al consumo, créditos para capital de trabajo, créditos para nómina, evidentemente, ante la pérdida fuerte y la caída del empleo, pues sí hemos visto, o bueno, el sector bancario ha visto que se ha disminuido fuertemente el crédito, ¿no? En las solicitudes de crédito. Pero pues eso no le ha pegado realmente a las utilidades y a las ganancias del sistema financiero en términos generales, ¿no? Entonces eso nos hace ver que pues que uno de los sectores que mejor ha librado y que ha podido como que sortear de mejor manera los efectos negativos de la pandemia es el sector financiero, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es que sabemos que también dentro de lo que identificamos como crisis económicas o crisis financieras, pues no vemos como pues teníamos en otros, digamos, en otras versiones de crisis, ¿no? Pues podemos citar ahí la lista es muy amplia, ¿no? De crisis económicas, y que, pues algunas de ellas que han empezado como crisis en la economía real y que se han convertido en crisis financieras o como las últimas que han sido crisis financieras, pues que se han transminado a la economía real. Entonces, en este caso, pues no tenemos ni una ni otra, ¿no? O sea, no tenemos una crisis con origen en la economía real, no tenemos una crisis original en el sistema financiero, sino tenemos pues una crisis pandémica, una crisis digamos, por un tema de salud, un tema no estrictamente, un tema estrictamente económico, sino pues es un tema de salud que escapa pues a cualquier antecedente que hubiéramos podido tener. Y eso ha sido gracias a que pues el sistema financiero pues tiene indicadores muy fuertes, ¿no? Digamos, los principales a los que siempre se hace referencia, pues es al famoso índice de capitalización, es decir, los bancos están fuertemente capitalizados actualmente, es decir, tienen suficientes reservas para poder enfrentar diferentes contingencias, ¿no? Y puedan mantener con el otorgamiento de crédito. Y por otro lado, el problema de cartera vencida, el segundo indicador fuerte o importante del sistema financiero, pues también está controlado. Es decir, no se ha mantenido, digamos, por debajo del 10% el nivel el nivel de default pues de los solicitantes de crédito. Entonces, pues eso es una muy buena noticia porque le ha permitido al sistema financiero pues seguir, vamos a decir que caminando y funcionando pues de manera fuerte, ¿no? De manera fuerte a pesar pues de las condiciones desventajosas pues que ha traído la pandemia, ¿no? Y pues terminaría regresando al primer punto de, pues dejando, o desde mi opinión, pues que no hay, digamos, como que pues una certeza así
que te digo, medida a través de diferentes indicadores de concentración, pues que haya un problema en ese sentido muy, muy claro en el sector financiero en México, particularmente en los bancos. Muy bien, doctor Gustavo. Igualmente hemos visto que la inflación ha salido de los parámetros aceptados por el Banco de México, entre 2 y 4%. La estimación de los criterios generales de política económica lo ubican para este año en 5.7%. Es un fenómeno que no está limitado solamente a México. Doctor Eugenio, ¿cree que la inflación logre ser estabilizada para el próximo año? Este documento indica que estará alrededor del 3.4%. Ojalá que sí. A ver, en ese sentido yo creo que el punto más importante es que la moneda está un poco en el aire en ese sentido. En principio, creo yo que debería de regresar. Digamos, la naturaleza de entrada de los choques de precios son transitorios y es una buena noticia. Es algo que ha sucedido a nivel internacional en muchos sentidos, ¿no? Tenemos, por un lado, problemas con la producción. Ya decía Gustavo, este problema de la industria automotriz y los microchips y tal, ¿no? Donde tienes algunas dificultades en términos de la oferta, pero esto tendrá que normalizarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solucionarse en algún momento. Otros problemas de oferta, ¿no? Que tendrían que ver con el cierre de algunas empresas, también tendrían que solucionarse. Y también por la parte de demanda, ¿no? Que la misma recuperación ha hecho que aumenten los precios de los commodities, cosas por el estilo. Y esos también son factores que con el tiempo debieran de irse diluyendo. Entonces, en principio, deberíamos de tener pues un regreso a una inflación, vamos a decir, más cercana a la meta del Banco Central en México. Pero esto no está asegurado y es un poco algo que me preocupa a mí. El hecho de que a pesar de que en principio esto debiera de ser transitorio, no lo sea. ¿Por qué? Por la gran importancia que tiene la parte de las expectativas en la inflación y también el proceso de formación de precios. Así, con esta inflación elevada, ¿no? Que pues, se acerca muy peligrosamente al 6% en nuestro país, así fijamos precios, salarios para el siguiente año, pues esto se puede perpetuar, o si se empieza a contaminar las expectativas, pues se empieza a creer que la inflación puede permanecer alta por algún tiempo, se vuelve una profecía autocumplida y tendremos un problema. En ese sentido, creo que la comunicación del Banco de México es particularmente importante, que debiera de tener una señal muy clara de que va a hacer todo lo que esté en sus manos para disminuir la inflación. Y desgraciadamente, ¿no? Algo que hemos visto en Banco de México es que esto no sabemos qué tan claro está. Lo que sabemos es que hay una cierta división en la misma Junta de Gobierno del Banco Central, donde algunos de los subgobernadores, ¿no? Parece no tan preocupados por la inflación, están todavía preocupados por la parte de otros impactos de la pandemia. Y a mí lo que me preocupa es que esto contamine esas expectativas, ¿no? Y que dificulte el hecho de que la inflación vuelva a bajar. También hemos visto que pues, Banco de México ha estado pues, cambiando muy rápidamente sus propias expectativas de inflación, ¿no? Ha tenido que estar ajustando sus propias expectativas. Lo que consideraba muy poco probable a principios de año, ¿no? Se ha vuelto su escenario central, ¿no? Y ha tenido que volver a revisar sus expectativas. Y esto otra vez, ¿no? Puede ir teniendo un efecto negativo hacia adelante. Ojalá, ¿no? Volviendo a la pregunta, ojalá que sí, que se vuelva. O sea, en principio, deberíamos de poder volver a un escenario normal, ¿no? Y que esto sea, pues, un aumento temporal en inflación con lo que tiene de negativo, porque si no, si se llega a contaminar las expectativas, si esto se hace un problema un poco más a largo plazo, entonces el costo de bajar la inflación va a ser mucho mayor. Entonces vamos a tener
a un banco central que en un momento va a tener que estar peleando por bajar la inflación cuando nos estemos recuperando de la pandemia, ¿no? Y eso puede afectar a la recuperación, hacerla más difícil, más larga, más costosa. Yo creo, sinceramente, que es mejor, que sería mejor hoy, ¿no? Mandar una señal clara de compromiso con la inflación, posiblemente tener, pues eso, algunas altas en tasas hoy como preventivas, ¿no? A que después tengamos un problema de una inflación que se quede alta por un tiempo mayor y que después sea mucho más costoso el volverla a disminuir. Entonces, pues en conclusión, ¿no? Lo más probable es que sí logremos volver a disminuir la inflación, pero hay un peligro ahí, ¿no? Y que tiene todavía mucho que ver, creo yo, con cómo se vaya desarrollando la pandemia hacia adelante, ¿no? Las medidas que se van tomando en diferentes sectores, cómo se vaya dando la recuperación y sobre todo de lo que haga Banco de México, sobre todo en la parte de las señales que vaya dando a los diferentes analistas, a los tomadores de decisiones, a quienes tienen que decidir acerca de cambios salariales, en precios, etcétera. Ahí es donde todavía, pues hoy, ¿no? Dependerá de las acciones que se tomen hoy, lo que logremos hacia adelante. Perfecto, doctor Eugenio. Doctor Gustavo, igualmente los criterios generales de política económica basan parte de la recuperación mexicana en el crecimiento de Estados Unidos. ¿Cree usted que esta es una visión adecuada para la recuperación? Pues mira, ahí también yo recurriría un poquito a pues a la discusión, ¿no? También que existe respecto a la vinculación entre las economías de México y de Estados Unidos, ¿no? Hay ahí como dos, digamos que dos vertientes y dos corrientes de pensamiento, más que dos corrientes de pensamiento, yo diría como que dos versiones de los hechos, ¿no? Porque pues una de ellas sigue pensando, ¿no? Que todavía tenemos un encadenamiento productivo muy fuerte con Estados Unidos, que el sector manufacturero en el norte pues es la principal y más importante variable de arrastre del sector manufacturero en México, y que a su vez pues es el que genera pues el crecimiento económico, ¿no? Y esa idea pues parte pues del supuesto de que los ciclos económicos en México y en Estados Unidos siguen, digamos que bailan la misma tonada, ¿no? Es decir, que van en el mismo sentido, ¿no? Es decir, que cuando pues uno va en la parte ascendente del ciclo, en el caso de Estados Unidos, pues allá atrásito va también México. Y cuando pues entra más o menos en una etapa de desaceleración, pues con un rezago de unos 6 meses más o menos, de unos 6 a 9 meses, pues este efecto se duplica o también se presenta en la economía mexicana, ¿no? Pero que van ahí, pues así, ¿no? Como que los ciclos económicos muy, pues muy de las manos, ¿no? Muy sincronizados, ¿no? Como pues como en una pieza de vals perfecta, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces esa es una versión. La otra versión, pues es exactamente la contraria, que ha adquirido pues mucha más relevancia en los últimos 4 o 5 años, ¿no? En donde pues hay también pues trabajos muy, pues muy importantes, pues que hablan pues ya de que cada quien va por su lado, ¿no? Digamos de que la economía de Estados Unidos va por su lado y que la economía de México va por otro lado, ¿no? Entonces, lo que sí no podemos negar, pues es, si lo pensamos en términos así muy, muy simples y muy estadísticos, pues sí, lo que tenemos definitivamente, pues todavía es un vínculo, tenemos una correlación, ¿no? Tenemos una correlación entre el crecimiento de allá y el crecimiento de nosotros, ¿no? Lo que sí no sabemos es qué tan fuerte es actualmente, ¿no? Y parece ser que pues digamos, esa relación
de interdependencia o de jale o de arrastre, pues ya no es tan fuerte como lo era antes y que cada quien pues está yendo de alguna manera por su lado, ¿no? Porque pues la economía de Estados Unidos sigue siendo una economía fuerte, ¿no? Una economía con una inflación controlada, mucho más dependiente y mucho más orientada o con un soporte más, mucho más claro de mercados financieros internacionales o mucho más dependiente de mercados financieros internacionales y nosotros no. De hecho, y de hecho, bueno, pues ellos son una economía mucho más sustentada, basada en su mercado interno, ¿no? Por ser la economía más grande del mundo, pues ellos dependen de su comportamiento, de su mercado interno y eso les da, pues también, pues como cierta autonomía. Digo, ese crecimiento de su mercado interno, pues ya sabemos que tiene pues una serie de problemas, ¿no? De endeudamiento, de consumo financiado, digamos, de alto crédito a nivel público y a nivel privado, ¿no? De las familias, de las empresas, del gobierno, ¿no? Todo el mundo está sobreendeudado en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, tienen ellos pues una economía por ese lado, vamos a decir, como que mucho más autónoma, ¿no? Mucho más independiente de lo que pasa con los mercados internacionales, que es el caso de México, justamente, ¿no? Que somos una economía desde que se hace la apertura a mediados de los 80 y después ya con el Telecan y todos los tratados de libre comercio que se han venido firmando, que se vinieron firmando en la década de los 90 y principios de los años 2000, pues ya le dimos como que un perfil mucho más abierto y mucho más consolidado y dependiente del mercado externo, que no es el caso de Estados Unidos. Entonces sí seguimos pues teniendo un vínculo, pero ya no es un vínculo tan fuerte, tan sólido y tan claro como lo teníamos antes. Y bueno, pues eso pues tiene como todo, ¿no? Sus partes favorables y sus partes no tan favorables. Muchas gracias, doctor Gustavo. Finalmente, doctor Eugenio, es necesario mencionar la ética empresarial en la recuperación económica. Las buenas prácticas son fundamentales para un correcto desarrollo. Así pues, ¿qué áreas de oportunidad encuentra en esta crisis económica para la ética empresarial? Muy bien, oye, qué tema tan interesante. A ver, en cualquier momento esta parte de la ética es particularmente relevante, pero claro, un momento de crisis pone a prueba, digamos, a los líderes, a los directores empresariales, eh, eh, en términos de su calidad moral, vamos a decirlo de alguna manera, y también digamos, las instituciones, organizaciones, cómo están, vamos a decir, cuál es su estructura para soportar, ¿no? En términos éticos, también un momento como este, ¿no? La ética empresarial me parece tiene un componente importantísimo en la figura de quienes trabajan en una empresa y principalmente muchas veces también de sus directores. Y también pues está toda una parte que tiene que ver con el cumplimiento legal, con la parte de las estructuras dentro de las organizaciones para promover esta parte ética. Y qué interesante cómo esta crisis, ¿no? Nos puede mostrar lo mejor o lo peor en ese sentido. Porque se dan, digamos, decisiones importantes, difíciles en este contexto. Pensemos que el momento de cerrar una empresa, ¿no? Ahí, desgraciadamente, pues tenemos un alto porcentaje de empresas que han tenido que cerrar sus puertas entre 2019 y 2020. Según INEGI, ¿no? Pues se han reducido un 8%, ¿no? El número de establecimientos que hay en el país. Esto implica pues una muerte importante de empresas, ¿no? Esto tomando en consideración que también hay algunas que han estado naciendo, ¿no? Porque pues, la muerte ha sido importante de muchas empresas.
Y esto, pues implica que muchas personas que trabajan en estas organizaciones pueden perder su trabajo. Entonces, vamos a ver, en un momento, por ejemplo, un director de una empresa pequeña, un empresario, un microempresario, que se enfrenta a una situación en donde sus ingresos son menores, donde no ha podido vender lo que necesita, siempre será doloroso para esa persona cerrar la empresa que a lo mejor fundó o que ayudó a desarrollar. Pero a lo mejor eso minimiza sus pérdidas. Pero el esfuerzo por mantener esa empresa abierta, ¿no?, puede ser que en el corto plazo le implique pérdidas importantes o volver a poner capital en la empresa. Y muchas veces eso tiene que ver pues con la posibilidad de ayudar a que la gente no pierda su trabajo, ¿no?, su fuente de trabajo, que también es algo importante. Entonces aquí otra vez esta calidad moral, ¿no?, de los empresarios es importante, ¿no? Que tanto intentas mantener los salarios, ¿no?, donde los tenías, por cuánto tiempo lo logras hacer, ¿no? O qué tanto puedes tirar la toalla en algún punto en particular, ¿no? Finalmente la ética pues es el estudio del comportamiento humano en cuanto a una evaluación de bueno o malo. Y eso muchas veces tiene que ver con tu comportamiento frente a otros. Y entonces yo creo que esto nos ha permitido ver, ¿no? Yo sé de algunos empresarios, ¿no?, que claramente por mantener, digamos, los puestos de trabajo han hecho sacrificios muy grandes, ¿no? En muchos términos han puesto primero a la empresa. Y hay quien ha aprovechado esto, ¿verdad?, para pues salir, ¿no?, de la forma, pues eso, que les da un mejor, una mejor salida desde el punto de vista financiero, sin importar lo que implica esto en términos del bienestar de las personas, de la economía, etcétera. Entonces, siempre las crisis son momentos de prueba importantes para esto. Y pensar, ¿no?, que muchos de los problemas que se pueden tener también en una crisis pueden tener su origen en fallas éticas, ¿no?, en algún punto, en fallas en cómo están funcionando las organizaciones. Y en ese sentido, pues habría que volver a poner el foco en la importancia de cómo promueves la ética a nivel de las organizaciones, la importancia de que haya mecanismos formales que vayan llevando en este sentido a promover una ética dentro de las organizaciones. Esto no se da de la nada, ¿verdad? Es decir, el que las personas se comporten éticamente dentro del contexto de los negocios, dentro del contexto laboral, pues implica un esfuerzo importante que tienen que ir haciendo las organizaciones, cada una a su nivel. Entonces, pues qué bueno que sacas ese tema, ¿ah?, porque me parece, una vez más, insistiré en esto, ¿no?, que en estos momentos muchas veces es cuando más se necesita, ¿no?, un comportamiento que busque el bien común, que busque el bien, hacer las cosas bien por encima de las dificultades, digamos, que se puedan tener en el corto plazo. Pues agradezco mucho tu pregunta, ¿no? Me parece que es algo que a veces se deja de lado, se olvida esa parte dentro de este tipo de análisis, y creo que vale mucho la pena considerarlo. Muchas gracias a usted, doctor Eugenio, por su respuesta. Pues agradecemos enormemente la invaluable participación de nuestros invitados el día de hoy, doctor Gustavo, doctor Eugenio. Maestro Carlos, ¿hay algo que quisiera comentar? ¿Puedo conectar su audio, por favor? Sí, ya me escuchan. Muchas gracias por la oportunidad.
igualmente yo me sumo al reconocimiento de Francisco por la excelente participación tanto de nuestro amigo Gustavo Sauri como de nuestro amigo Eugenio Gómez, como un anticipo de lo que será su participación en el primer Congreso Internacional de Análisis Económico, porque finalmente cuando hablamos de recuperación económica, pues estamos hablando desde luego de la Administración Pública Federal, estamos hablando de gobiernos estatales, estamos hablando de finanzas municipales, pero estamos hablando de la participación del sector empresarial, evidentemente, y dentro de este, con un énfasis muy importante para su análisis, la pequeña, la mediana empresa, la problemática de las microempresas en nuestro país en términos fundamentalmente de financiamiento, y qué podemos decir de otros sectores especiales, en donde, ¿qué es lo que queremos finalmente? Una recuperación económica que permita que empresarios, que gobiernos estatales, gobiernos municipales, que sectores especiales y que el sector informal pueda tener una recuperación muy importante en un contexto donde se perdieron millones de micros, sobre todo micros. Y bueno, en todo este contexto, al final del día, ¿qué es lo que significa el propósito de la recuperación? Señores, que cada uno de los integrantes de cada uno de los diferentes estratos económicos puedan retomar los niveles de bienestar a los que han estado particularmente, pues más que sujetos, participando, y que en esa recuperación, aprovechando que se habla de una nueva realidad, pues también encontremos una nueva forma de mejorar ingresos. Siempre decimos que es muy importante gastar mejor. Señores, nos queda claro que tenemos que ingresar mejor. Entonces, todo esto que en materia de política económica, que es la conjunción de las diferentes políticas públicas, estamos hablando de la parte fiscal, de la monetaria, de la del sector externo, pues tenemos primeramente como objetivo central del Congreso identificar cuáles serían las principales rutas para conseguirlo. Y después de ello, o dentro de ello, identificar también, dentro de esas rutas, que la nueva realidad nos está llevando a tener la oportunidad de identificar esquemas que al día de hoy no se han llevado a la práctica, pero que finalmente signifiquen beneficios y bienestar para toda nuestra población. Entonces, finalmente, y reitero, de parte o en nombre del ingeniero Fernando Macedo Chagoya, les agradece su participación, por supuesto. Él es nuestro director de la Facultad de Estudios Superiores y los invitamos para que a partir del primer minuto después de las 10 de la mañana del próximo 27 de septiembre nos acompañen en lo que sea el primer Congreso Internacional de Análisis Económico, y en lo particular a nuestro amigo Gustavo Sauri, que le corresponde la coordinación de la primera mesa con organismos financieros internacionales, y a nuestro amigo Eugenio Gómez Torre, que a pesar de que él va a estar en la mesa, si no me equivoco, la 11, pareciera que casi hace el cierre, pero no tengo duda de que nos va a acompañar desde el principio, conjuntamente con todo su equipo y con todos los que estén interesados en ese propósito. Nuevamente, buenas tardes, gracias Francisco, gracias Juan Pablo, y gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, maestro Carlos. Le recordamos a nuestra amable audiencia que podrán escuchar más en el primer Congreso Internacional de Análisis Económico que, reiteramos, será del 27 al 30 de septiembre. Pueden consultar todo lo relacionado al evento en nuestra página de Facebook, Congreso Internacional de Análisis Económico, o escribirnos al correo electrónico congresoanáliseseconómico@aragon.unam.mx. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico. Hasta luego.